Hola, bienvenido. Hoy les traigo un video completamente diferente a lo que les he traído hasta el momento, aunque ya había hecho un video de estos. Hoy les traigo mi colección de vinilos. Espero les guste. Acompáñenme. El primero que tengo por aquí es de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle. Se me olvidó contarles que usualmente mando a traer lo que son los discos por medio de eBay y me ha sorprendido porque la calidad de los discos que llegan con la descripción del disco a la hora de comprarlo o de ponerlo en subasta es espectacular, muy pegado a la realidad y los discos me han llegado muy bien. Fly Like an Eagle eh, no era así como de mis preferidos, pero aún así me lo pedí porque lo encontré barato. Pero la introducción que trae la canción Fly Like an Eagle es espectacular. Muy bueno. Como segundo, es un disquito viejo. Es el American Graffiti. American Graffiti fue una película de los años, ya les digo, de los años 70. Este disco es el soundtrack. Muy buen soundtrack, por cierto. Trae unas piezas buenísimas como Runaway Girl. Trae otra como, ¿qué les puedo contar? Green Onions. Wow, muy buena pieza. Love Potion Number 9. Todo eso se encuentra en este disco doble. Muy bueno, por cierto. Recomendado. El próximo, espérate para meterlos aquí porque después se me hace un arroz con mango que ni quiero averiguarlo. Un disquillo que no puede faltar en un coleccionista de los años 80, 90. El We Are the World, escrito por Michael Jackson y Lionel Richie. Fue algo espectacular porque en su momento se juntaron todos los cantantes de la época muy buenos, estaban en unas premiaciones y los mandaron a llamar y ellos se fueron para ahí y hicieron un himno, We Are the World. Bueno, vamos guardándolo porque no quiero que se me despapalle esta cosa. Y seguimos. Otro soundtrack, el de Saturday Night Fever. Me acuerda mucho a mi padre, nos ponía a bailar de chiquillos, por cierto, aquí en el salón comunal de desamparados. Y cómo uno no acordarse de esos tiempos bellos de juventud. Este es un álbum doble también. No, mentiras, este es un álbum sencillo, nada más que... No, estoy mamando. Es un álbum doble, pero no lo puedo abrir porque viene, como les digo, viene dentro de su propio plastiquito, o sea, no se ha abierto, nada más se abrió por acá para poder sacar los discos. Tan así es la calidad que se encuentra en eBay. Me gusta eBay. Un día de estos fueron recientes, estos me llegaron hace poquito gracias a mi madre, que me los trajo de Estados. Lo encontré una subasta de 2 discos de Phil Collins y me mandé. Entonces tengo el Hello, I Must Be Going, que viene una de las mejores canciones, You Can Hurry Love. Muy bueno. Y como te digo, vienen muy bien. Si ven los bordes, y la calificación que les estaban poniendo era very good, o sea, muy buena. Ni un plus ni nada. Y yo digo de que está very good plus, definitivamente.
al igual que No Jacket Required, también de Phil Collins, donde se puede encontrar Sussudio, One More Night. Igual, como les digo, una subasta, 2 de un solo, súper barato, pongámosle que no me salieron ni en 5,000 colones los 2 discos, para que agarren. Este es algo raro, mae, porque lo vi y estaba muy barato. Entonces dije yo, voy a subastar a ver qué. Y me lo gané. Y trae una pieza, perro. Les hablo de Blood, Sweat and Tears. Dice que el disco se llama Child is Father to the Man. Y la canción que les digo se llama I Love You More Than You'll Never Know. Oh my God. Qué piezón, man. Valió la pena. Como te digo, es un disco que tal vez no conocía, así como un grupo que no conocía mucho. Pero de vez en cuando también se tiene que dar uno a la tarea de escuchar música diferente y nueva. Y el sonido que tiene, wow, súper pichudísimo. Dice de que esto es un tipo de sonido diferente. Es un estéreo, pero es que es como en 3D. El sonido es como envolvente, sin tener los parlantes, porque lo que yo tengo es un Panasonic de los viejos. Y aún así, qué bien suena este disco. Muy buena pieza. Se llama I Love You More Than You'll Never Know. Muy buena. Este me recuerda a mi tata. Mi tata fue el que me metió lo de la colección de discos. Y ya tengo varios añillos ahí coleccionando. No tengo muchísimos, como un tío mío que tiene una colección, pero es gigantesca. Yo le estoy empezando. Pero a diferencia de otras personas, trato sobre todas las cosas de comprar música que me guste y que pueda escuchar tranquilamente. No soy de escuchar así como rock pesado o cosas así, sino que me gusta un mood más como pop, si fuera el caso. Les decía acerca de este disco, es el de Al Stewart, Year of the Cat. La canción es la misma del título del disco, The Year of the Cat. Muy buena pieza. El disco también trae su inserto por dentro, doble. Y vamos a ver. No trae letra. Hay unos que traen letra, ahorita se los voy a ir enseñando. Aquí vamos acomodando de una vez para no despapallar aquí tanto. My Blondie. Muy bueno. Más que toda este disco lo compré por Rapture. Pero también viene The Tide is High for a Lonely Heart. Qué buena. Vamos a ver si trae algo por dentro. Sí, ese sí trae. Vamos a quitarle el plástico para que lo vean bien. Y por dentro el inserto trae, ya les enseño. Aunque no me gusta mucho estarle sacando el inserto porque se sabe que es de papel y entonces tiene problemas de que se vaya rompiendo con el tiempo. Y lástima, entonces lo que hago es tenerlos de tal forma para nada más poder sacar el disco sin estar sacando el inserto para que no les vaya a pasar nada. Les cuento de que tengo mi colección en Discogs y ya un día de estos me llamó ofreciéndome 1,250,000 por la colección y le dije que no, que muchísimas gracias, pero que no estaba interesado. Tengo aquí unos remixes. Este es de Bingo Boys en How to Dance. Me gustaba mucho esta canción. Bueno, me gusta todavía esta canción bastante. Como te digo, es un 12-inch single. How to Dance.
The Bingo Boys. Si algo he encontrado que no me pareció mucho en la búsqueda de los discos, porque en todo no todo es perfecto en este mundo. Y esta es una de las imperfecciones que me ha tocado, aunque el disco es espectacular. El disco viene un poco pandeado. Entonces, aunque no tiene problema a la hora de reproducir, pero sí se oye ahí un cierto desnivel en el sonido. El disco es The Sound of Breath. Muy bueno, trae canciones pichudísimas como Make It With You, The Guitar Man, o otra que es una de mis favoritas, Everything I Own, que es originaria de este grupo, Breath, pero después cantaría Boy George en una versión un poco más pop, que por cierto por ahí anda, ahorita se los enseño. Pero sí, tiene un pequeño problema, les voy a enseñar. Es casi imperceptible, pero lo ven aquí. Trae como, no sé si se ve, pero sí, a la hora de reproducirlo se ve la aguja así como que sube una montañita y baja, y la verdad. Suena bien, como te digo, no le afecta mucho, pero sí tiene un cierto sonido. Susan Vega, Solitude Standing. Por supuesto, por Tom's Dinner, y por Luca. Compré este disco, estaba barato también. Como viene un inserto, vamos a quitarle aquí el plastiquito para que lo puedan ver bien. Susan Vega, este fue el segundo disco que sacó. Algo vacilón que les cuento. Tom's Dinner, no sé si la han escuchado, me imagino que más de uno sí la ha escuchado. La que dice, I am sitting in the morning at the diner down the corner. Ok, les cuento, ella sacó esta canción a capela. Fue tiempo después que unos amigos de ella se acercaron y dijeron, mira, ¿por qué no le ponemos un poco de música? Y salió la versión que se escucha usualmente ahora en todas partes, no se escucha la versión que viene en el disco a capela. Que por cierto es un piezón, ¿verdad? Por supuesto. Lastimosamente esa versión no viene en este disco. Viene en otro aparte. Seguimos. Este disco que les voy a presentar está hasta en uno de mis cuadros. O sea, lo pinté en uno de mis cuadros. Yo soy pintor. Entonces, me encanta. Duran Duran, I Don't Want Your Love. Qué buen disco. Es un 12-inch, lo que significa que es un single. Trae 3 versiones diferentes de I Don't Want Your Love. La de la cara A. Y por el otro lado trae 2 más. El album version y el 7-inch mix de 3.47 minutos. I Don't Want Your Love, Duran Duran. No quiero tu amor. Por eso otro es el de la misma banda. Estas 2 canciones, estos 2 singles, salieron en el Big Things de Duran Duran. Este es el All She Wants Is. Voy a sacarlo de aquí para que lo puedan ver bien. All She Wants Is de Duran Duran. Esto es un piezón, chiquillos. Vieras de que tiene algo vacilón. Si ustedes ven el centro de este disco, se ve así, normal.
Pero si le dan vuelta, vamos a ponérmelo aquí, no ve que venían dos. Vean. Se soltaron dos calcomanías en el momento de la impresión del disco y una quedó sobre la otra. Bastante extraño. Interesante. All She Wants Is. Muy buena canción. Me las compré por aparte porque estos dos mixes me gustan mucho. Bueno, las dos canciones en sí. Y las versiones que vienen en el Big Things, el disco donde vienen ellas, no son tan buenas como estas. O sea, son como mejores estas. Este era el que les decía de Boy George, Everything I Own. Muy buena pieza. Porque es como en una versión reggae que el maestro le puso. Es algo espectacular. Everything I Own. Muy buena pieza. Este disco me costó bastante conseguirlo. Se me olvidó contarles, voy a sacarlo para que lo vean. Es alemán, entonces trae el centro del disco con... Vamos a ponerlo así para que lo puedan ver bien. Con la imagen. Aquí en Costa Rica se había mandado a hacer, yo lo había escuchado cuando era carajillo. Siempre me gustó, por cierto, esta pieza. Seguimos con Boy George, nada más que en este caso cuando estaba con Culture Club. Y creo que primero salió, sí, este fue el primero que salió. Color by Numbers, Culture Club. Con canciones como Karma Chameleon, It's a Miracle y Meets Me Blind. 3 canciones que cambiaron la época de los 80s. Muy bueno. Luego, estos me los compré, aunque vieras que no soy así como que muy fan a la música de este man, nada más me gusta mucho Everything I Own. Luego tengo este de Culture Club, el segundo, Kissing to by Cleaver, donde las canciones que vienen así que se escucharon en ese momento, Do You Really Want to Hurt Me? Y cuál otra, vamos a ver. Al parecer esa como que fue la más escuchada aquí en Oh, I Tremble For You. Esa fue la otra. Como les digo, no soy así como que muy fan de la música de Culture Club, pero los vi baratos y decidí comprármelos. Lynn Anderson, el Greetings Hits. Lo compré única y exclusivamente por Rose Garden. Me fascina esa canción, Rose Garden. Más la versión que sacó Cocan, que todavía no la tengo, tengo que conseguirla, a ver qué. ¿Cómo es que se llama la de Cocan? Que lleva también esa parte, el coro de la canción Rose Garden de Lynn Anderson. Solo por eso compré el disco. A veces sale mejor comprar, la verdad, no a veces. Sale mejor comprar la versión en LP, o sea, en long play, en grande, que un 45, un disco en 45 de los pequeños salen hasta más caros. Ahora, Chicago es el siguiente. Me encantaba porque cuando era pequeña mi papá tenía este disco y es un chocolate enorme, no sé si lo ven. ¡Wow! ¿Quién no desearía un chocolate de ese tamaño? Y la canción, la única canción para mí buena de acá es If You Leave Me Now, de Peter Cetera, si no me equivoco. La mejor canción de este disco. Como te digo, para mí, ay, fue puchis, el disco traía el cancionero y un inserto.
Vamos a ver aquí el inserto de Chicago. Qué chulo. El siguiente es uno de mis grupos favoritos de los 80s y 90s. Me encantaba la música de ellos y conseguí este 12 inch, o sea, un single, el Running de Information Society. Me encantaba este grupo, Information Society. Por ahí anda el disco de ellos, que evidentemente casi todo el mundo escuchó, la de What's on Your Mind, Pure Energy. Empiezo. Spagna con Call Me. Es un 45, este es de acá de Costa Rica. Dice de que, sí, hecho por Indica S.A. Costa Rica. Este disco es viejo. Call Me. Este es un disquillo más o menos, pongámosle que relativamente nuevo. No es relativamente nuevo. Para decirte, es de DJ Chus y Jowski, se llama El Amor. Esto es house music. DJ Chus con Jowski, El Amor. En mi colección casi no van a encontrar música en español porque no sé, como que no me cuadra mucho. Este lo tengo porque me lo regaló mi papá, de unos pocos que tenía por ahí, y me regaló este y me pareció interesante. Es de José Luis Rodríguez y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El disco Señora Bonita. Muy buenas canciones. Trae Señora Bonita, En una semana, Quisiera nunca, Despacito. Como que hacía unas pequeñas acoplaciones musicales de una con otra canción. Pongámosle así como un remix. Y entonces como que mezclaba varias canciones en una. Muy buen disco. ¿Qué les cuento de este? De ahí resulta ser de que también estaba muy barato y me lo compré. Lo compré nada más por una canción. The House of the Rising Sun, de Santa Esmeralda. Voy a sacarlo de acá. The House of the Rising Sun, no sé si se acuerdan de la canción de los Animals, nada más que esta gente, Santa Esmeralda, con Jimmy Goins, la sacaron en una versión más como española. Entonces fue un hit bravísimo. Y del lado, vamos a ver, del lado donde viene esa canción, solamente vienen dos piezas, que es The House of the Rising Sun y otra que se llama, a ver, doy la vuelta aquí, Quasimodo Suite. Imagínense que entre las dos canciones casi dura 15 minutos, pero es una joya de canción. Es una joya de canción. Traía también un inserto, vamos a ver. Sí, el Casablanca. Casablanca Record and Filmworks. ¿Qué les digo? Lil Green. Compré 3 discos y en venía, y en esa subasta venía Romance in the Dark. Oh my, me encanta. Es como él, voy a sacarlo aquí para que lo vean. Es como un chocolate cuando uno tiene ganas de comerse un chocolate, así como para que más o menos se den cuenta. Lil Green, por aquí para que la conozcan, era cantante de jazz
y trae canciones como Romance in the Dark, que es el nombre del disco, y mi canción favorita, que fue grabada en abril de 1941, el 23 de abril, y se llama Why Don't You Do Right, que es un piezón. Fue la canción que hizo famosa aquí en una película de Space Jam, no sé si se acuerdan, que salía la muchacha esta toda guapetona. eh, ¿Cómo se llamaba esta muchacha? Bueno, saben de quién me refiero, que cantaba así toda sexy. Ya sabrán de quién les hablo. Hizo famosa esa canción, Why Don't You Do Right Like Some Other Men Do. Get out of here and give me some money too. Muy buena pieza, mae. Lo compré por mi madre porque a mi madre le encantan los tríos. Bueno, le fascinaron siempre los tríos. Y es el Éxitos de Hernaldo Áviles con los Panchos. Alta fidelidad. Vamos a sacarlo de aquí para que lo vean. Como te digo, casi todos los he comprado por eBay. Casi todos, no todos. Otros los he comprado aquí que me han dado por la madre. Trae canciones como Dilema, Los Dos, Una Copa Más, Caminemos, Miseria, Sin Remedio, No Me Quieras Tanto. Éxitos de Hernaldo Avilés con Los Panchos, volumen 2. Moría mi madre cuando escuchó hace poco que tuvimos una fiesta. Fue otro de los que venían con el de Lil Green, Tony Edwards. Muy bueno, o sea, es que vieras que me gusta esa nota, esa música así como relajadita. Es un jazz suavecito, tranquilo, rico. Dice que trae canciones como It's Over, It's All in the Game, You Win Again, My Sugar, My Sweet. Trae canciones muy buenas, me gustó mucho. La Parranda, qué buen disco. Mae, de La Parranda me acuerda a mi tata siempre le ha encantado la música panameña y nos metió eso de la música esta de panameño, 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 vida mía. Mae, y La Parranda trae un picadillo panameño que es de cortarse las venas, muy bueno, como para recordar esos tiempos. Ya esa música en Panamá no se escucha casi, dice mi padre. Trae canciones como Allá en el Camino Real, Cincha mi caballo, El tambor de la alegría. Una de mis favoritas, mae, La Cocaleca. Buenísima, mae. Me lo regalaron. O sea, venía dentro de hasta eso. Hay veces en que uno compra tal vez un disco y viene otro, como que le regalan otro. Me gustó mucho eso. Es un Music Magic. Mae, trae unas piezas que al principio yo decía, ¿qué será esta vara? Fue cuando lo toqué que me di cuenta, mae. Trae como Baby Come Back, trae The Brink House de Commodores, Don't Let Me Be Understood de Santa Esmeralda, Emotion de Samantha Sang, I Feel Love de Donna Summer, mae, buenísimo. De Catel, esta gente, Catel, usualmente hacía colecciones de música, pero si todas las colecciones de música que tiene esta gente en los discos es como esta recopilación Andy Giff, mae, enamorado de Catel. ¿Qué más tengo por aquí? Mae, Woodstock, el Woodstock número 2. 3 Days of Peace and Music. Los 3 días de amor, de paz y música. Vean ustedes. Es un disco doble, pero gigante, ¿verdad?
Así era el campo donde estuvieron esos miles de norteamericanos, en su mayoría, en uno de los conciertos más bravos de rock alternativo y cosas así que se dio en el momento. Viene Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Joan Baez. Muy buen disco, como te digo, es un disco doble. No es así como que la gran cosa como para enseñarlo por dentro, pero este me llegó hace poquito. En este tiro que vino mi mamá de Estados Unidos. Donna Summer, Greeting Hits. On the Radio. Mae, son 2 discos, perro. Y un póster. El póster es huge. Gigante. Y como te digo, así vienen los discos, mae, con los insertos originales. Esto es enorme. Enorme. Me gustó mucho. Vienen casi todos los éxitos de ella, pero mezclados unos con otros como para que usted no deje de bailar y esté. Es que en el tiempo de antes es diferente a cómo se escucha la música hoy en día, porque en el tiempo de antes usted tenía que escuchar una canción y usted se enamoraba de la música porque la música le pertenecía. O sea, usted compraba un disco por toda la portada, por tener no sé, la música en sus manos. La música era suya en aquel tiempo. Usted compraba la música y tenía estas cosas tan espectaculares, mae. Entonces, a lo que iba, uno se enamoraba más del artista, porque usted usualmente, para no estar cambiando el disco a cada rato, tenía que echarse todo el disco, mae. Entonces imagínense, o le gustaba, o se tenía que levantar a cambiar el disco por otro. Entonces, para llegar a la conclusión de este disco, el de Donna Summer, que se llama Greeting Hits on the Radio, Volumes 1 and 2, trae todas las canciones como pegadas una con otra para que usted pasara bailando ahí. Este marcó mi juventud. En aquel entonces existía una radio, todavía existe, 103, la radio joven. Yo para ese entonces era fotógrafo de la Extra. Y 103 había sacado unos remixes. Y el primero fue tomado de este disco, Max Mix 5. La versión Megamix dura 17.08 minutos. Es un remix espectacular. Esta gente en esos entonces estaba apenas saliendo, la música mezclada. Y esta gente hacía unos cortes, unos splashes y unas varas que uno quedaba como loco. Tanto así que hasta el momento ha sido el disco más caro que he comprado. Viene desde Austria, así como lo oyes. Bueno, venía de Austria. La colección, infaltable. La colección de los Beatles, tanto el disco rojo como el disco azul. Los álbumes azul y rojo, perdón. El primero es el de 1962-1966. Cuesta sacarlo un poco porque es bien gruesito. Les cuento de este disco que si ustedes ven el impreso que trae por dentro, por acá encuentran aquí está Lennon, aquí está Paul McCartney, Ringo Starr aquí y George Harrison por acá. Y vean lo vacilón de este disco. El print, o sea, la tinta que le pusieron es medio rojiza, igual que
que el disco, ¿verdad? Y el disco trae la manzana en rojo. Trae piezones. O sea, si usted es fan de los Beatles, tiene que tener estos dos discos. Estos dos álbumes. Love Me Do, Please Please Me, From Me to You, She Loves You. O sea, no hay pieza que no sea buena. Eso en el lado 1, en el lado 2, A Hard Day's Night, And I Love Her, 8 Days a Week, I Feel Fine. En el disco 3, Help, Day Tripper, Drive My Car, Michelle in My Life, Yellow Submarine. Esta es como la época de cuando ellos salieron. El rojo de 1962 a 1966. Luego sacaron. Esto fue un pedo porque salió primero los discos en Estados Unidos siendo ellos de Inglaterra. Entonces imagínense ustedes así de raro fue estas colecciones que sacaron en ese entonces. El azul, es de 1967 a 1970. Traía un inserto. Ahora igual, si ustedes ven el print de el print es como la tinta que usaron, es como azulada. Igual que el disco. Y bueno, igual que el rojo, el azul trae el cancionero en azul y el disco, el centro del disco, azul también. ¿Qué canciones trae? Este es como el más psicodélico, fue como el más nuevecito, que ya salieron de la onda ese rock así como meloso, y ya se tiraron un poco más en serio. Las canciones eran escritas diferentes. Trae, empezando en el lado número 1, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, with a little help from my friends, Lucy in the Sky with Diamonds. En el lado 2 trae Revolution, Hey Jude, todas las canciones. O sea, este disco es de ponerlo a principio y final y darle vuelta, y principio y final, que usted no se va a acordar de esta música porque todas las canciones son buenas. En el disco 3, en el lado 3, en el segundo disco, trae como Get Back, Don't Let Me Down, y en el lado 4, Here Comes the Sun, Come Together, Something, Octopus Garden, Across the Universe, lo máximo. Pero, quedándonos en los Beatles, no todas las canciones buenas venían en estas dos compilaciones. Evidentemente los Beatles sacaron cualquier cantidad de discos. Por ende, en cada disco venían unas piezas que se quedaron ahí. Ejemplo, el Abbey Road, Come Together, Something. La pieza favorita mía de este disco, Oh Darling, que más que todo fue por esa canción que lo compré, porque siempre me ha gustado esa pieza, Oh Darling. En el lado 2 trae Here Comes the Sun, Because You Never Give Me Your Money. Y la pieza The End, la última de este disco, una loquera. Y termina. Y todo el mundo se queda así como, ¿qué pasó? ¿Ya terminó la pieza? Pienso yo de que todo el mundo se queda así, porque sí, esa canción es bastante extraña. Oiga los pájaros. Otra de los Beatles también, pero creo que este fue el primero. Como les conté, salió primero la música de los Beatles en disco aquí en Estados Unidos, que en Inglaterra, de donde eran ellos. Y de ahí salió este disco.
Mae, trae unas piezas como I Saw Her Standing There, Anna, mi pieza favorita de este disco, Anna, eh, Do You Want to Know a Secret, Tweets and Shout. Estas piezas no vienen en la colección, ni roja ni azul. Por eso es bueno como tener, es del Centro Arcoiris, del BJ Records. Muy buen disco. Trae unas piezotas, mae. Después vamos aquí ordenando la vara porque si no se nos hace un despiche. Seguimos. Beatles, 1965. Vamos a sacarlo. Ya aquí sí, hay algunas canciones que vienen en el disco azul, como, bueno, Rock and Roll Music no viene en ninguno de las dos compilaciones, está la azul o la roja. Viene I Feel Fine, que sí viene en uno de esos discos. Viene No Replay, que no viene en ninguno de las dos colecciones, roja o azul. Y Mr. Moonlight, piezas muy buenas. Beatles, 1965. Bueno, ya se acabaron los Beatles, seguimos con John Lennon y Plastic Ono Band. Este también me llegó hace poquito, gracias mami. Voy a ponerlo. Trae unas piezotas, como Give Peace a Chance, trae Mother, Imagine, Dream Number 9, Happy Christmas, War is Over, y viene el reprise de Give Peace a Chance. Nada más me faltó Woman y este disco hubiera sido el de éxitos. Vean ustedes el inserto. Muy revolucionario ahí el John Lennon para ese entonces, como siempre. Vamos a ver, vamos a ir guardando esto. Les cuento de que esa Give Peace a Chance fue un piezón más cuando estaba lo de la guerra. Entonces ellos sacaron esa canción como para decirle que le diéramos un poquito de chance al amor, porque nos estábamos yendo a la... Seguimos. Bob Marley and the Wailers, The Legend. Ese lo compré aquí. Me desnucaron. Pero claro, trae todas las canciones buenas de Bob Marley, aunque pasa igual con Bob Marley que con los Beatles, evidentemente, porque no todas las canciones buenas vienen incluidas en este disco. Ejemplo, súper claro de un piezozón que no viene aquí. My Natural Mystic. Aquí viene Is This Love, No Woman No Cry, Could You Be Love, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up, Stand Up, Stir It Up, One Love, I Shot the Sheriff, Waiting in Vain, Redemption Sun, Satisfy My Soul, Exodus and Jamming. Evidentemente todas las piezas que vienen son buenas, pero sí le hace falta. Bueno, es que para sacar una colección de Bob Marley hay que sacar como 3 discos, digo yo. Los Wailers tocaban la guitarra y la batería y la vara con otra persona del ámbito del reggae, evidentemente. Y este fue Alpha Blondy and the Wailers con este disco Jerusalem. Este también lo compré aquí, otra madreada. Este trae Jerusalem, Politiki, ¿cuál otra podría ser buena? Miwa, I Love Paris. Al principio yo no le tenía así como que mucha fe y lo había comprado más que todo por Jerusalén. En ese momento ganaba buena plata y decidí comprármelo. Pero sí, aquí en Costa Rica salen bien caritos los discos cuando uno vaya a comprarlos a Vértigo o partes así, aunque los discos son muy buenos, pero sí son un poco caros. Bryan Adams, Breathless.
Resulta de que venían 2 discos. El otro lo vendí porque no me gustaba mucho, nada más traía una canción buena. El otro, el anterior. ¿Cuál era la que traía? Straight from the Heart, creo. Sí, porque trae Heaven, no, Somebody y Summer of 69. El otro, como te digo, lo vendí ahí en San José. Usualmente si no me gustan así como vienen, los vendo para podérmelos volver a comprar. Y como les digo, vean la calidad que tienen estos discos. Por aquí anda sonando algo, yo creo que trae algo extra. Así vean ustedes. Impresos de la época. No, si uno sabe escoger bien los discos aquí en esta plataforma de eBay, puedes llevarte unas joyitas que con el tiempo pueden llegar a costar un poco más. Cat Stevens, viene también dentro del plastiquito original del disco. Ese es el Green Hits. Vienen canciones como Wild World, como Moon Shadow, como Father and Son y Morning Has Broken. Este disco trae un postrecito de la época también. Es que es lindo comprar un disco. Es que era eso. Antes uno compraba una parte del artista. No me digan ustedes que ahora usted ve la carátula de la canción de un tamaño mínimo. Antes era gigante. Antes el artista se daba a querer más, pienso yo, no sé. Trae, como te digo, el Green Hits. Muy bueno, Cat Stevens, me gusta mucho. Air Supply, me acuerdo mucho de una amiga mía que se llama Mavis. También el Green Hits. Todas las piezas en sí son buenas. Lost in Love, Even the Nights Are Better, The One That You Love, Making Love Out of Nothing at All, Sweet Dreams. Todas las canciones de esta gente son buenas. Es así un mood súper romántico, pero cuando uno está así como medio deprimido, uno dice Air Supply. Venimos ya un poco más pop. Sacó esto primero, Debbie Gibson, Out of the Blue. Este fue el primer disco que sacó Debbie Gibson. Dice que fue en el año... no dicen qué año. 1987. De esta salió Out of the Blue, Shake Your Love y Foolish Beat. Debbie Gibson. Después sacó el siguiente que les voy a mostrar. Out of the Blue sí lo había comprado por eBay. Lo había comprado aquí en Costa Rica. Es el Electric Youth, que trae Lost in Your Eyes, trae Electric Youth y No More Rims. Wow, muy buenos discos. Bueno, como te digo, antes en aquellos entonces uno se enamoraba más del artista porque tenía que escuchar todo el disco para no estarlo cambiando. Donovan's Greeting Hits. No les puedo enseñar esta primera página porque sale un niño ahí. Bueno, aprendo. Ahí sale este señorote bañándose como antes, Donovan. Canciones como Mellow Yellow. Me gusta otra que se llama Hardy Fardy Man. Trae canciones muy buenas. There is a Mountain, Catch the Wind. Muy bueno. Y como le digo, trae un librito con fotos de él. O sea, de vuelta aquí, a ver si puedo.
Como te digo, antes era diferente, la música se vendía. Uno compraba parte de eso, parte del artista. Usted llegaba y tenía la música en su mano, era suya. Bueno, no literalmente hablando. Elvis, A Legendary Performance. Este es bueno, pero trae como unas entrevistas que le hacen al mae mientras canta una y otra canción, ponen entrevistas. El disco no es malo, trae canciones como Don't Be Cruel, Love Me, Love Me Tender, ¿cuál otra? Can't Help Falling in Love. Bueno, este otro de Elvis, el Elvis Golden Record. El sonido que trae este disco es bastante diferente, es como en mono y entonces suena completamente diferente. Tendrías que escuchar una versión de esta época del Golden Record y escuchar una versión remasterizada para que veas que realmente, vean ustedes el inserto original del momento, que realmente sonaba diferente. Entre el remasterizado y esta son años luz de diferencia. El Information Society, What's on Your Mind, Tomorrow, Lay All Your Love on Me, Repetition, Walking Away, Over the Sea, Attitude, Something in the Air, Running y Make It Funky. Esto es un chus de disco. Un chus de disco. ¿O será que era la música que nos inyectaban y nos daban en la radio? Fate, de George Michael. A ver si lo ven. Trae piezas tototas. Fate, Father Figure, I Want Your... Thank you. No More Trying, Kissing a Fool, Monkey, Hard Day. Este mae era un genio. Janis Joplin, Reading Hits. Como se han dado cuenta, los únicos que salieron en español fueron los que presenté y otros que voy a poner ahora, que son. El Reading Hits, trae de primera Piece of My Heart, Summertime, Trust Just a Little Bit Hotter, Cry Baby, Me and Bobby McGee. Y una de mis favoritas, que es la última del segundo lado, que es Ball and Chain. Janis Joplin. Reading Hits. Vamos a ver. Me gusta mucho este Greatest Hits porque sabes que en un solo disco tenés todas las canciones buenas de la gente. Este de Joe Cockers, también el Super Hits del mae. Evidentemente una de las mejores es la primera, que es With a Little Help from My Friends, que fue uno de los hits que catapultó a este muchacho a la gloria. Joe Cockers, With a Little Help from My Friends. Seguimos. De Lady Gaga es estos discos como Picture Disc, se llaman estos, que traen, no es un disco negro común y corriente, sino que trae la foto del artista o alguna referencia al disco en el disco literalmente. La verdad, mucha gente dice, mira, pero es que la música en este tipo de álbumes suena diferente. Yo no le hallo así como que mucha diferencia al tipo de sonido que tenga. Yo lo escucho muy parejo. El sonido del vinil tiene ese toque
rico, no sé, como que te cautiva. Judy Watley, con canciones como Looking for a New Love, Some Kind of Lover, Don't You Want Me. Muy bueno, me encanta. Me encanta esta, Looking for a New Love. Piezón. Poquito de rock, Led Zeppelin. El sin número, sin nombre y sin nada, así fue conocido como el sin nada. Con canciones buenísimas. Les enseño por dentro esto. Vean ustedes, así se vería el disco entero abierto. Qué chulo, ¿verdad? Y, vean ustedes este por dentro. Se ve bien. Y abajo se ve así, un pueblito. ¡Wow! Full piezas. Viene Stairway to Heaven. Viene Black Duck, Rock and Roll. Es un disco que sí o sí, si eres de los 80s, 90s, si te gusta el rock, 70s, tienes que tener este disco sí o sí. Empezamos con uno de mis cantantes favoritas. Yo no sé por qué disco los tira como en desorden, ¿verdad? No sé. Cosa de ellos. El Madonna, Confessions on a Dance Floor. Me lo habían regalado. Este disco había costado como $100 aquí en Costa Rica. Carísimo, como 40,000 pesos en aquel entonces. Trae piezas muy buenas. Hand Up, Sorry, Forbidden Love, que es una de mis canciones favoritas con Jump. ¿Y cuál más? Sorry. Y el disco es... El disco es rosado, muy pichudo. También tiene un cierto parecido con el de Donna Summer. Y me refiero porque es continuo, el disco es continuo hasta que finaliza para que usted no deje de bailar, sino que se ponga las pilas, papá. El Madonna, I'm Restless, del soundtrack de Dick Tracy, con piezas como Vogue. Otra que me gusta mucho es Sooner or Later. I'm Going Bananas y Now I'm Following You, parte 1 y 2. Y Vogue, por supuesto, que fue la que salió en este disco. I'm Restless. El Madonna, Like a Prayer, de la época. Vean ustedes qué cosas más interesantes. Traía The Facts About AIDS. En ese entonces el planeta estaba pasando por la epidemia, estaba empezando la epidemia del SIDA en el mundo. Y sacaron Madonna, que se preocupaba mucho en ese entonces por la comunidad gay. Decidió sacar este disco con información acerca del SIDA. Vean ustedes que, no sé si se logrará ver bien. Dice la verdad acerca del SIDA. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad que afecta a hombres, mujeres, niños, sin hacer distinción de raza, edad u orientación sexual. Y así todo. Tú puedes adquirir la enfermedad por medio de un contacto con una persona infectada, todo lo demás. Una cosa interesante de este disco, trae aquí el inserto de Madonna, es el olor a pacholí que trae el disco. Es de la época y aún todavía se siente, no sé si quien ha tenido este disco se acordará de ese olorcillo particular que tenía, todavía lo tiene.
El Madonna Madonna, el primer disco que sacó, buenísimo, con canciones como Holiday, Physical Attraction, que me encanta, Lucky Star, Bottom Line, eh, Everybody, muy bueno. Vamos a ver si trae algo de inserto. Sí, trae un inserto. Ahí vean a la chamaquilla, cómo estaba la chiquilla para ese entonces, jovencitita. Y por el lado de atrás trae el cancionero. Casi todo el mundo tiraba los discos con cancionero porque para que la gente se aprendiera las canciones, como les contaba. Like a Virgin, vamos a sacarlo. Ahí pueden escuchar al señor que anda vendiendo cosas. Viene aquí dentro del plástico original con canciones como Material Girl, Like a Virgin, Over and Over, Love Don't Live Here Anymore, Dress You Up. Vienen unas full piezas. Vamos a ver qué trae este por dentro. También ahí trae a la chiquilla. Véanla ahí. No sé por qué les tengo un plástico especial a este, pudiéndoselo poner a otro. Este trae el plastiquito original de este, se lo voy a dejar así. Este lo compré aquí en Costa Rica, el Music. Me acuerda, en mi época viví en Arenal y para ese entonces salió este disco con unas canciones espectaculares. Ahí en Arenal pude encontrar un DVD del concierto y era algo excepcional. Canciones como Music, Nobody's Perfect, Don't Tell Me, What It Feels Like for a Girl, Paradise Not For Me, American Pie. Muy bueno, vamos a sacarlo de aquí para que lo vean. Music. Seguimos con Madonna. Esta mujer es otra que ha sacado cualquier cantidad de discos. Por cierto, me mandé a traer el último. Ese me llega ahora cuando... Creo que mi tata va para allá, entonces vamos a ver qué pasa. El True Blue de Madonna también. Con canciones como Papa Don't Preach, Open Your Heart, Life to Tell, True Blue, La Isla Bonita. Y este también trae un inserto de un postercito. Voy a enseñarles el póster. Vean ustedes a la chiquilla ahí. Entonces, como les digo, trae póster y cancionero. Este sí no trae foto. Cancionero por los dos lados. Uno de mis discos favoritos de Madonna es, hasta el momento, el disco You Can Dance. Este disco, les cuento de que revolucionó completamente la música en los 80s porque siguió la misma loquera esta de Donna Summer, de tirar ese disco como pegado, seguido, como hacer un solo remix. Y Madonna lo logró con este disco. Entonces sacó canciones del Madonna Madonna, o sea, el primer disco, y el de Like a Virgin, y las mezcló con una mezcla perfecta. Y entonces salió este disco buenísimo, como para que usted pase bailando y no, ahí si usted no sale de la pista de bailar. Spotlight, Holiday, Everybody, Physical Attraction, Over and Over, Into the Groove, and Where's the Body. One of the most wonderful disc of the world, obviously. Seguimos con uno de mis grupos favoritos. Ese sí es en español. Pero no es tan culposo porque el tipo es
francés, si no me equivoco, Manu Chao, con Esperanza. Estos discos, al igual que el de Donna Summer, todos son seguidos. Esto no tiene pérdida. Todo el disco es bueno. Me recuerda cuando vivía en Monteverde, en un lugar allá que se llama, porque creo que todavía existe, Pensión Santa Elena. Para los años 2000, Pensión Santa Elena era un hotel pequeño y casi todo el mundo se reunía en la parte de afuera y ponían esos discos una y otra vez y otra vez. Y se nos quedó grabado. El segundo de Manu Chao, Clandestino, Esperando la Última Ola. Bueno, este en sí fue el primero. El segundo fue esta, Esperanza. Clandestino, Esperando la Última Ola. Esto es una copia de Dios. Bueno, una copia de Dios, no, Quien le gusta Manu Chao o ese tipo así como de música diferente, tienen que escuchar Manu Chao. Es diferente porque Manu Chao, ¿qué les explico? Mete pedacitos de novelas, hay un noticiero en Cuba que se llama Radio Reloj y ellos agarraron como samples de estos Radio Reloj y los metieron en el disco. Es una joya. Este fue el primer disco que empecé a coleccionar. Es un picture disc, el Bat de Michael Jackson, 25 aniversario. Con este empecé a coleccionar de nuevo, ya de viejo, con canciones como Bad, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, de Diana, que era una de las canciones favoritas de la princesa Diana. Michael Jackson, esta portada es icónica. ¿O no? Michael Jackson con el disco Dangerous. En este disco salió Jam, In the Closet, Remember the Time, Heal the World, Black or White, Who Is It? Es una joya. Vamos a ver. Ya casi, chicos. Olivia Newton-Jones. Ese es el Green Hits. Aquí la ven durmiendo la chamaquita. Aquí la ven despiertita. Trae unas piezas. Physical. A Little More Love. Xanadu. Es un discazo. Y todos vieras que me han salido relativamente baratos. Bueno, será que los que compro en eBay, ¿verdad? Evidentemente. Porque, ejemplo, lo compré por mi tata, porque le gustaba mucho este tema de Polanca. Y trae unas piezas espectaculares como Diana, Put Your Head on My Shoulder, The Puppy Love. Muy bueno. Y aparte que es en mono, entonces se escucha el sonido muy, muy clarito. Como les digo, ya vamos terminando de sacar eso de aquí. Jesús. Se los dije que se iba a despapallar esta vara en algún momento. Wish You Were Here, de Pink Floyd. Un discazo. Este es otro estilo también Manu Chao, todo completo y estilo Donna Summer, que es un Non-Stop Music, así se llaman. ¡Qué calor está haciendo! Este me decepcionó, fue uno de los pocos discos que me decepcionó de haberlo traído ahí por eBay. El Every Breath You Take, The Police, The Singles. Es un discazo, pero el mae me engañó con cómo estaba el disco en sí,
porque me había puesto de que estaba muy bien, un very good, y cuando me llegó tenía unas rayas que no sé si las pueden ver. Se ven espantosas. Y el mae le valió un 5 porque no fue ni para decirme, mira, sorry. Ahí yo mandé, porque uno, si le salen malas cosas, entonces uno manda ahí como un mensaje diciendo que fue lo que no te gustó y cosas de esas. Santana, también, grandes éxitos. Evil Ways, Jingo, Samba Pa' Ti, Black Magic Woman, Oye Cómo Va, Se Acabó. Muy buen disco. Me recuerda mucho a mi tata cuando era chamaco. Yo era chamaco, mi tata no. Bueno, mi tata era chamaco también. En su momento. Los Doors. También grandes éxitos de The Doors. Dice que viene Hello, I Love You, Light My Fire, People Are Strange, Love Me Two Times, Riders on the Storm, LA Woman, Touch Me. Muy buen disco. Por dentro trae un inserto. Vemos aquí al Willilla nadando. Sal, Jim, sal. Véanlo ahí donde va nadando el chamaco. Y por detrás trae todos los discos que habían sacado hasta ese momento. Greatest Hits, The Doors. Jesucristo, esto que no entra. Ya. Y como les digo, se me ha hecho un desastre y eso de que voy acomodando. Pero es que ustedes no tienen idea el descule que hay aquí atrás. Este lo había comprado en San José. Es un disco doble. Y me había costado 19,000 cañas, mae. Y la canción favorita del disco venía rayada para peores, el que compré aquí. Entonces pasé un tiempo ahí con el disquillo y se lo llegué a revender al mae. No me pagó los 19,000 pesos, evidentemente, pero algo me dio como 15, una cosa así. Que es el The Hot Rocks de The Rolling Stones, 1964, 1971, como trae canciones como Brown Sugar, Wild Horses, Satisfaction, Painting Black, Jumping Jack Flash. 19,000 cañas, mae. Y ese me costó como 6 rojos con la traída. Y claro, trae. ¿Por qué es que dicen que es caro? Supuestamente porque es de las primeras ediciones. Y se dan cuenta que es primera edición por esto. Por el cobertor que trae el disco. Que trae ahí el logo de la marca London. Que es la marca de los discos. Que hizo los discos. Este trae también el 211 razones por qué los Rolling Stones es el mejor grupo de rock and roll del mundo. Dice aquí. No sé si lo ven. Ahí con todos los álbumes que sacaron. Y ese de 19,000 pesos no traía esto, que quede claro. Y no voy a decir en dónde fue para no quemar a la gente tampoco. Mala nota. Ya vamos a terminar. ¡Yeah! Este lo compré por la portada. ¿Qué portada, perro? Their Satanic Majestic Request. ¿Se ve? ¿Lo ven? Es como un holograma. Pichudísimo. Por dentro trae canciones como 2000 Light Years From Home, Sing This All Together. Sale el mae como roncando en una de las piezas. Es una loquera. Súper psicodélica esta música para ese entonces. Otro
Esos dos. Sí, vamos a ver, para no mentirles. Sí, estos dos son los últimos en español. Silvio Rodríguez con las canciones urgentes, los grandes éxitos de Silvio, donde viene, vamos a sacarlo aquí para que lo veas, donde viene Sueño de una noche de verano, Causas y azares, Playa Girón, evidentemente El unicornio o Melancolía. Este es un discazo. Bueno, a mí me gusta la trova, me gusta mucho, mucho la trova. El otro también, unos dicen que es trova, otros dicen que es un rock suave. Sui Generis con Confesiones de invierno, otro discazo. Cuando ya me empieza a quedar solo, Bienvenidos al tren, Un hada y un cisne, Confesiones de invierno. Viene Aprendizaje, aprendí a ser formal y cortés. Este lo voy a comprar aquí en Costa Rica, un ojo a la cara. Tribulaciones, lamentos y ocaso de un tonto rey imaginario, o no. Mae, trae unas canciones muy buenas. Mr. Jones, una piezota, un rock ahí medio raro. Si hubiera tenido pelos. Samantha Fox. Vamos a ver. Como vienen canciones como I Surrender, Natty Girls, Nothing Gonna Stop Me Now y I Can Get No Satisfaction. Samantha Fox. ¿Se acuerdan ustedes? Esta muchacha salía ahí con problemas en las anginas. Tiffany, I Think We're Alone Now. Evidentemente esa viene aquí. I Saw Him Standing There, la canción de los Beatles, la cantó esta muchacha le cambió ese. La de los Beatles se llama I Saw Her Standing There, la vi estando ahí. Y esta se llama Lo vi estando ahí. Nada más que le cambió ese. I Think We're Alone Now. Y Could It Be. Qué buena pieza, man. Tiffany's. ¿La ven? Ya quedan como 6. Vamos a acabar, ya les dije. Ese es un discazo. Y pagué muy poco por él, la verdad. Para hacer el disco que es, sí. Tom Petty and the Heartbreakers, con lo mejor de ellos. El segundo disco me gusta más que el primero. En el segundo viene como I Won't Back Down, Running Down a Dream, Free Falling, Learning to Fly, Into the Great Wide Open, Mary Jane's Last Dance, My American Girl. Es un discazo. Doble, por cierto. Ya vamos terminando. Ahorita viene Beazle de los 21 Pilots. Me gustó mucho esta gente. Y este disco trae unas canciones muy buenas. Auto Sleep, Guns for Hands, muy buena. Casi trae como 4 canciones buenísimas. Y lo vacilón de este disco es que es transparente. Es lo que era, ¿verdad? Suena bien también. Mucha gente dice que los vinilos que no son negros tienen un sonido diferente y yo la verdad no le veo la diferencia. The 21 Pilots, el Blue Face. Es un discazo, man. Este también lo había comprado aquí. Trae canciones como Heavy Dirty Soul, Stressed Out, Right. Un discazo. Vamos a conocer a Blue Face. ¿Quieres conocer a Blue Face?
Este es Blurry Face. ¿Lo ves? 21 Pilots. Entonces, viene así. Uno le pone el insertito aquí. Pichudo. Blurry Face. Madre, viene Right. Con esa. Es un discazo. Para eso entonces, si tenía bastante plata, entonces me podía dar el lujo de comprar estos discos tan recarísimos aquí en Costa Rica. Pero ahora, algunos cuestan más que entren porque son como más gruesitos. Y este es el último, bueno, sin contar los unos 40, como 445 que tengo ahí. El Bob Dylan, muy bueno, me encantó este disco. Tiene canciones como Rainy Day Woman, Blowing in the Wind, Mr. Tambourine, I Want You, Just Like a Woman. Muy buenas canciones, man. Y ya que la hice negra, voy a hacer la trompuda. Voy a enseñarles esos 4 sencillos que tengo. Ay, pero son chuses. Information Society, vean, está toda la... Casi nunca los toco. Walking Away de Information Society, y la otra que viene en el segundo lado es Make It Funky. No podía faltar este es un shape disc, o sea que trae forma. Es de los New Kids on the Block. Trae la canción por el lado A, este lado. Trae Let's Try Again y Did That Blow Your Mind de este otro lado. Raro, ¿verdad? Y el disco empieza como por aquí, de aquí para allá. Interesante, ¿verdad? Recollection de Lauren Bowsey. Buffalo Stand de Nanny Sherry. Y este me costó un ojo la cara. Y eso que es un 45. Es de Breed. En este encuentra las 2 mejores canciones de este grupo en un solo disco, que es How Can I Fall, How Can I Fall, How Can I Fall to You, y Hands to Heaven. Esto es un masterpiece. Y hasta aquí me encantaría enseñarles el descule que dejé por acá. Es el video de hoy. Espero de que si ha habido alguno de los que le haya gustado, me lo escriba ahí en comentarios. Esperaré leer los comentarios y esperaré también contestarlos a todos los que los manden. Muy pronto estaré haciendo un video muy cool que será desde uno de nuestros cementerios, para que estés ahí apuntado a ver cuándo sale. Así de que espero vernos muy pronto. Cuídate mucho. Recuerda que... La gente está muy loca. Eso es todo, amigos.